me dice una? Vitalidad, fuerza, ¿qué otro? Alegre. Despreocupado, fíjate. Ingenuo, fíjate que la ingenuidad tiene que ver quizá más con este deseo de aprender, ¿no? O sea, yo creo que uno de los graves problemas cuando vamos enfrentándonos con la edad es que empiezas a creer que ya lo sabes, ¿no? Empiezas a creer que ya eres material terminado y que eres material terminado a mano, además, algunos, ¿no? Dicen, mira, ve nomás lo que Dios está haciendo aquí, ¿no? Y un joven no. Entonces, si Dios está poniéndote en un mensaje que tiene que ver con la juventud, primero revisemos cuál es tu capacidad y tu disposición a aprender cosas nuevas. ¿Sí? En el momento que yo digo, hombre, yo ya ese ya me lo sé, ¿de qué va a hablar? A ver, no, pues Mateo 4, ese ya, yo hice un diplomado, mira, acá yo tengo mi diploma, ¿no? Yo todos los evangelios al derecho, al revés, para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, me lo sé. Pues sí, qué bueno. Pero siempre, y sobre todo a través de la palabra, siempre hay un mensaje que Dios tiene que darte, y la juventud se caracteriza por esa capacidad de que no pierdas el asombro. A pesar de que tú creas que ya lo conoces, a pesar de que tú creas que ya lo escuchaste, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, los jóvenes, cuando eres joven, realmente como que no le tienes miedo a muchas cosas. No levantes la mano, pero ¿quién hizo tarugadas en su juventud? Así que ahora la ves y dices, ching, ¿cómo? ¿No? O sea, de veras que Dios me cuidó, porque ¿no? De que hace rato un amigo, que no voy a decir quién, contaba que le amarró cohetes a un perro, ¿no? O sea, oye, pero ¿cómo de chavito, no? Pues para empezar no le tienes miedo a los cohetes, ¿no? Y empiezas a hacer tarugada y media. Nosotros nos íbamos en la bicicleta ahí a unas lomas, unos cerros, ahí unas colonias, allá en Jalapa, allá atrás por el Fobiste. No, hombre, a las rampitas del Fobiste, y nos dimos cada marranazo. Yo traigo un hoyo aquí arriba del ombligo de que me enterré una vez el manubrio ahí. Pero tú crees que lo pensé, ¿no? Pues no. Pues parte de la juventud es tener esa capacidad de que tu temor, ¿no? Realmente no le tienes miedo a muchas cosas, ¿no? Eres intrépido. Y si hoy tienes este llamado a escuchar a la juventud, es porque tienes que entender que tú puedes ser intrépido, pero en otro nivel, en un nivel sobrenatural, en un nivel diferente. Como decía el pastor hace rato, pues estamos en guerra. Hoy, después de escuchar lo que está pasando en Medio Oriente, que hay países donde a la gente que se está congregando, o a la gente que está haciendo una transmisión como la que tenemos ahorita por Facebook, no solo es encarcelada, sino que son asesinados. Eso es guerra. Es una guerra contra la fe, ¿sí? ¿Cuántas guerras a lo largo de la historia de la humanidad se han dado por la fe, ¿no? ¿Cuántas muertes ha habido por eso? Y no solo eso, si lo trasladamos hoy en día a nuestro entorno, estamos en guerra, ¿sí? ¿Puedes andar libremente hoy por la ciudad? Pues libremente no. Si no andas con el tapabocas, pues no te dejan entrar a ciertos lugares, no puedes entrar a una oficina. O sea, libertad, así que digas, pues no tenemos, ¿no? Puedes ejercer muchos de los derechos que ejercías hace tiempo, los puedes seguir ejerciendo hoy en día. A lo mejor muchos no. Estamos en una guerra. Pero fíjate, aquí el asunto primero hay que entender que es una guerra. Y que la guerra existe, el conflicto existe, hay muertos, hay daños colaterales, hay víctimas de todo este proceso, ¿sí? Cada vez conocemos más gente cercana que está en el proceso
de estar en el frente de batalla con la guerra. Pero, ¿quién es el enemigo en esta guerra? ¿Sí? Tú puedes decir, el enemigo es el virus. Pues el enemigo yo no creo que sea el virus. El virus es el medio a través del cual está operando esta guerra. ¿Sí? Pero hay un mover diferente, como ya nos ha explicado el pastor, ¿sí?, que se está dando. ¿Y por qué platico de esto? Porque si no entendemos en dónde estamos parados y cuáles son las circunstancias de nuestro mover actual, pues sabes que vas a caer fácilmente. En las guerras, ¿quiénes son los primeros que caen? Los débiles, los que no saben, los que los agarraron desprevenidos, los que no tomaron las debidas precauciones, etcétera. ¿Sí? Hoy tú tienes un llamado por parte del Señor, porque por eso estás aquí, por eso estás viendo y estás escuchando este mensaje, a estar preparado en la guerra, a tener información que te lleve a trascender en el proceso de esta guerra. Porque incluso esta guerra no es el propósito es individual en cada uno, y Dios tiene un propósito contigo y conmigo, cada uno diferente, que en el proceso de la guerra cada quien lo tiene que vivir de una manera diferente y particular para poder sobrevivir. Digo, lo vivimos de manera global, pero también hay un proceso interno en cada uno de nosotros que Dios tiene, ¿sí? Entendiendo esto, de repente los cristianos, los que creemos en Dios, creemos que Dios va a tener un trato especial con nosotros y diferente con nosotros ante circunstancias así. Y sí, Dios tiene un trato diferente, pero hay diferentes propósitos. Una cosa es que yo quiera hacer mi voluntad y que yo quiera ejercer mi razón y que yo quiera imponer mis creencias aún en contra de Dios, y eso va a tener una cierta consecuencia. Y la otra perspectiva es que yo sea fiel a Dios, que yo entienda la voluntad de Dios y que Dios, a través del proceso, trabaje con mi carácter para llevarme a otro nivel. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿sí me explico cuáles son las diferencias? ¿Tú cómo quieres participar en esta guerra? ¿Quieres participar desde el punto de vista de, no, yo lo voy a hacer, no? ¿Cuántos videos hemos visto? Sigo una página en Twitter de un amigo que tiene un programa de radio en Houston y que todos los días pone pleitos de gente peleándose en el supermercado porque la gente no se quiere poner el tapabocas. ¿Sí? Y los pleitos se ponen ahí, bueno, ¿no? Gente en el supermercado y ya llegan a los golpes y tiene que llegar la policía. O sea, dices, bueno, ¿qué necesidad de librar esa batalla, de esa guerra inútil? Porque son parte de la misma guerra, pero ¿a qué te lleva eso? ¿A qué llevó a esa persona a esa necedad? ¿A qué la llevó? ¿La llevó a crecer? Lo único que perdió ahí fue el tiempo y la necesidad de querer demostrar su razón y su verdad. ¿Pero qué le sirvió? ¿No? A lo que yo me refiero es cuando tú eres fiel a Dios y Dios trabaja en ti, te presiona, te aprieta para que tu carácter sea forjado, para que tú te rindas, como decía el pastor. No es lo mismo rendirte de verdad delante de Dios. Y a veces para rendirte delante de Dios, Dios tiene que apretar y te va a empezar a quitar ciertas cosas para darte cuenta que no te queda más remedio que rendirte. Y tú decides en qué etapa de ese proceso te rindes. Si cuando te quitó 2 cositas o cuando te quitó 50. Va a ser más doloroso cuando ya te quitó 50 porque estuviste batallándole ahí con la necesidad, ¿no? Entonces, hoy en día, en medio de esta guerra y en medio de todas estas cosas que están ocurriendo, tendemos a utilizar calificativos y a calificar las circunstancias, por ejemplo, entre buenas y malas. ¿Sí? Y no es que esté mal, pero yo prefiero calificar las cosas entre lo correcto y lo incorrecto delante de Dios. Porque lo bueno y lo malo va a depender de dónde estés parado humanamente.
Va a depender del contexto social que tú tengas, de lo que te hayan enseñado, de cómo te hayan formado en tu familia, de lo que hayas aprendido. Pero lo correcto y lo incorrecto delante de Dios, eso no cambia. ¿Sí? Eso no depende de análisis. Lo correcto o lo incorrecto delante de Dios es simplemente, ¿sí? O sea, no tiene vuelta, ¿sí? En esta guerra, fíjate, mucha gente cree, y a veces muchos cristianos, que el diablo, que el enemigo, tiene mucho poder, ¿sí? Y él está derrotado, él está vencido. Pero espérate, si está derrotado y si está vencido, ¿cómo es que se han llegado? Y vemos tantas cosas en el mundo hoy que tú dices, oye, esto es de algo que tiene mucho poder. ¿Cómo se llegó a tanto? Bueno, pues a veces el enemigo, al verse derrotado, él entiende cómo a través de ciertas sutilezas robarte la paz. A través de no necesita mucho poder, cómo a través de ciertas sutilezas te hace caer en temor, te hace caer en miedo, o te hace desear cosas. Y son sutilezas, o sea, son cositas pequeñas, ¿sí? Y me acuerdo porque compartíamos una historia, la pastora compartió una historia hace poco, de las muchas historias. Si no siguen a la pastora Claudia, síganla, por favor. Siempre tiene muy buenas publicaciones todo el tiempo, de todo tipo, y son publicaciones que te llevan a tener valor, ¿no? A agregar valor a tu vida. Y es esta historia, dice, estaba un caballo, un caballo estaba amarrado, y entonces vino un demonio y lo soltó. El caballo se metió en la finca de unos campesinos y comenzó a comerse la siembra. Fíjate en lo que ocurre aquí, dice, el dueño de la finca tomó su rifle y mató al caballo. Dijo, pues este caballo no... Entonces el dueño del caballo, tú imagínate al dueño del caballo. Oye, pues ya le mataron a su caballo, pues agarró su rifle y mató al dueño de la finca. ¿Sí? Entonces ahora la mujer del dueño de la finca mató al dueño del caballo. ¿Sí? Entonces el hijo del dueño del caballo mató a la mujer que mató al papá del otro. ¿Sí? Y entonces los vecinos enardecidos mataron al muchacho, quemaron su casa, y entonces se encontraron al demonio y le preguntaron, oye, ¿por qué hiciste todo este desastre? Y el demonio dice, no, pues yo nada más solté al caballo. El enemigo no tiene tanto poder, pero donde tú le abras la puerta y le des lugar. Tú imagínate un asesino, una persona con una mentalidad de odio, de muerte, de venganza, de rencor, de ira, de destrucción, que lo invitas a comer a la misma mesa donde están tu esposa y tus hijos. ¿Qué tipo de conversación o qué tipo de valor va a agregar a esa mesa? ¿Sí? ¿Alguna vez has estado en una discusión, así una discusión tal, buena, de esas sabrosas, donde estás peleando con alguien, discutiendo con alguien, y tu mente está, ¿no?, a la defensiva y a la ofensiva también? ¿Sí? Escuchando lo que la persona te está diciendo, y estás nada más buscando una palabrita o dos donde la medio riegue para volteársela. ¿Sí? O haces un escaneo y dices, no, ya vi, no, pues tú estás panzón. Estás diciendo, hablando de gordura, y estás bien panzón. Es decir, analizas los defectos de la persona. ¿Cuál es el propósito de eso? El propósito de eso es que nada más ganes la discusión. Y te pasa como la señora del supermercado, nada más por la necesidad de no ponerte el chunche
¿Qué ganas? Nada, nada más que pretender ganar una discusión. ¿Sí? Esa pretensión de querer ganar una discusión, ¿crees que honre a Dios? ¿En qué parte de la palabra de Dios dice que si tú ganas una discusión le honras a Él o le alabas a Él? ¿En qué parte de la palabra de Dios dice que si tú juzgas a otra persona tú entras al cielo? ¿En qué parte de la Biblia dice que si tú etiquetas a alguien o criticas a alguien, Dios se va a sentir orgulloso de eso? Y esas son cosas que hacemos casi siempre. ¿Sí? ¿Alguna vez te han ofendido? No levantes la mano. Pero, ¿alguna vez te han ofendido? ¿Alguien te ha faltado el respeto? Es más, ¿alguien de tu familia te ha faltado el respeto? ¿Sí? Es más, ¿alguien de tu familia te debe? Que no levantes la mano. ¿Sí? Alguien de tu familia te ha hecho mala cara, te ha juzgado, te ha criticado, ha pensado mal de ti, ha hablado de ti, te ha deseado algún mal. Bueno, pues cuando puedas, hay un libro, se llama la Biblia, y ve la historia de José. A ese cuate, no hombre, no, sus hermanos lo aventaron ahí a un, dicho en la Biblia, a una cisterna. Aquí en la península de Yucatán diríamos a un cenote. ¿No? Lo aventaron ahí. Y luego, no, ahí déjalo, no, vamos a venderlo, órale, que lo venden, ¿no? No, vamos a echar agárrale la túnica, fíjate qué mente, ¿no? Agárrale la túnica, échale sangre y le vamos a decir a nuestro papá que lo agarró una bestia. No, fíjate, o sea, que tiene, ¿cuál es el proceso mental? ¿No? Pero hermanitos, ¿no? ¿Tú estarías enojado con esos hermanos? ¿Te sentirías ofendido con esos hermanos? ¿Sí? Ahora fíjate, vamos a la raíz de la palabra, de la ofensa, que en la Biblia la palabra ofensa tiene que ver con la palabra escándalo, tiene que ver con la palabra tropiezo, ¿sí? Son términos que se utilizan, fíjate bien, voy a leer esta parte, dice, son palabras que son sinónimas de pecado, ¿sí? Especialmente cuando se considera como una caída o tropiezo, ¿sí? Palabras que significan que uno hace que otro tropiece, en particular del griego escándalo, ya nos lo había enseñado el pastor hace tiempo, ¿sí? Que se traduce como tropezar, como escandalizar, pero también se traduce como ofender, ¿sí? Como ocasión de caer. Entonces, fíjate, la ofensa lleva en su raíz la intención de que caigas, la intención de que tropieces, ¿sí? Pero hay dos partes. Una es la parte que ofende y otra es la parte que se ofende, ¿sí? El otro día debatía con un amigo, pastor, que decía que Jesús sí se ofendió muchas veces. Y yo le decía que hay una diferencia entre ofenderse y marcar límites, ¿sí? No es lo mismo que yo marque límites a que me ofenda, a que me sienta ofendido, ¿sí? A que caiga yo en la trampa de la ofensa. Si yo me siento ofendido, estoy tropezando y tiene que ver con pecado. No quiere decir que yo me deje que el otro me siga faltando al respeto. Yo tengo que marcar el límite para que no me falte al respeto. Pero es diferente, ¿sí? Porque normalmente la ofensa te lleva a jugar a la víctima. Y jugar a la víctima te lleva a quejarse. ¿Y de en qué parte de la Biblia dice que quejándote llegas al reino de Dios?
Dime una persona exitosa, un cristiano exitoso que se haya hecho exitoso quejándose, ¿no? Con ustedes el quejador profesional, no hombre, qué bonito se queja, va usted a quejarse, ¿no? O sea, ¿sí? Uy, y van a cobrar, ¿no? O sea, fíjate, es un proceso en el que tú puedes estar con la disposición, con la intención de estar en Dios, de seguir su palabra, pero si tú juegas a que recibes la ofensa y te haces el ofendido, ya perdiste todo. El enemigo lo único que hizo fue desatar el caballo en ti. La ofensa desata el caballo de todas esas emociones y de todos esos sentimientos que te han llevado a la ofensa. ¿Sí? Fíjate, ya me perdí, pero bueno. Voy a adelantar, es que ya me fui por otro lado, pero retomando el tema. Hay una parte en Timoteo 4:9 donde el apóstol Pablo, fíjate bien, vamos a ubicar a Pablo. Pablo era un hombre que venía de ser perseguidor de cristianos, tiene una relación con Dios, hay una transformación en su vida, hay una renovación de mente, hay una renovación de espíritu, y Pablo termina escribiendo casi la mitad del Nuevo Testamento a través de sus cartas, ¿no? Entonces, Pablo nos viene a demostrar cómo una persona de lo peor, como tú y como yo, podemos realmente tener esta renovación y vivir en plenitud en una relación con Dios. Y le está escribiendo una carta a Timoteo. Me voy a sacarlo porque me ando perdiendo. Dice: procura venir pronto a verme. Fíjate lo que dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Fíjate si tú en este texto donde Pablo le está diciendo a Timoteo todo esto, si encuentras queja. Fíjate si encuentras queja en este texto, o si encuentras víctima, ¿no? O si encuentras juicio, o si encuentras algo de lo que yo te estaba platicando. Dice en el 11: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a los hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Tú imagínate, ve todo lo que le pasó. O sea, los cuates con los que andaba todos lo traicionaron o lo dejaron solo, y hay uno, ¿no?, que dice: aguas con este, pero no habla mal de él, nada más le dice: aguas con este, no sé a qué te va. A mí se me volteó y me dijo: pero no, te aviso para que tengas cuidado. ¿Sí? ¿Notaste queja? ¿Hay alguna parte de la carta donde se sienta víctima él? ¿Por qué? ¿Por qué crees que no hay elementos de queja y no hay elementos de víctima y no hay elementos y no? Digo, hay razones de que le soltaron muchos caballos, ¿no? Pero no ves
que uno de esos caballos haya ido a generar desastres. ¿Tú cómo hubieras escrito esa carta? ¿Cómo lo hubieras escrito? No, hombre. Si vieras. No, no. Fíjate, los del PRI contra los del PAN, y entonces me dijeron, y todo es culpa de Calderón, y entonces, ¿no? Y se avientan ahí todo el asunto. La palabra de Dios dice que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestra ira. Y eso es abrirle una puerta al enemigo. ¿Sí? Y sobre todo, mira, tú delante de la gente, en tu trabajo, cuando manejas, cuando estás conviviendo con otras personas, yo te aseguro que a veces haces un esfuerzo un poco mayor de tratar bien a la gente como más lejana que a la gente dentro de tu casa. ¿Por qué es tan fácil faltarle el respeto a tu esposa o a tu esposo? ¿Por qué es tan fácil faltarle el respeto a tus hijos? ¿Sí? Básicamente por dos razones. La primera es porque sabes que te aman y que van a aguantar. ¿Sí? Pero esa es una creencia del enemigo. Y la segunda es porque tú crees, ¿no? que hay una falla en esa persona. Y te has vuelto experto o experta en enjuiciar a esa persona. Es decir, en pasar por un proceso de evaluación para decirle dónde está mal y qué es lo que está haciendo mal. Y entonces el caballo ya se fue a comer las manzanas del vecino. ¿Cómo? Si tú se lo dices a esa persona, ¿cómo crees que se va a sentir? Es que tú, mira nada más, eres igualita a tu mamá, eres igualito a tu papá, mira, hacen esto y esto. A ver, ¿agregaste valor a esa persona? Y si estás viendo esos errores en esa persona, ¿le estás ayudando? ¿O solo quieres ganar la discusión? Si quisieras ayudarle, ¿cómo le tendrías que ayudar? Primero reconociendo que tú no eres Juan Camaney y que tú también te equivocas. Y que tú también tienes errores. Pero si quieres ayudar, ¿cómo podrías ayudar a esa persona? ¿Sí? Pues a lo mejor sí haciéndole ver las cosas, pero también mostrándole una solución y sin juicio. Pero no estamos acostumbrados a eso, ¿no? En nuestra sociedad, me la hace, no hombre, me la va a pagar, ahorita vas a ver, ¿no? Pero espérate que llegue, ¿no? O con los hijos, mira tu mamá lo que hizo, mira tu papá lo que hizo, es que él es bien así, ¿sí? Otro de los grandes temas en cuanto a la ofensa es el suponer, es decir, el no preguntar, no verificar la información, y entonces tú supones que la otra persona está pensando tal cosa, ¿no? ¿Cuántos memes hemos visto, ¿no? del hombre que está dormido así, viendo al infinito, y está la esposa viéndolo, ¿no? Y el globito de él, no, de ella es, seguramente está pensando en otra, ¿no? Y le pasan el globito a él, ¿no? Lo que está pensando él, y dice, ¿será que Carmen perdió su cadenita? ¿No? O sea, ¿será que el América, ¿no? Ayer ganó el Cruz Azul, ¿será que el Cruz Azul se lleve la copa? O sea, suponemos lo que está pensando la otra persona, lo damos por hecho, y además te enojas por eso. Te enojas a veces por la suposición que estás teniendo de eso, en lugar de preguntarle. Y claro, hay una razón para eso. ¿Por qué? Porque le preguntas, ¿tienes algo? ¿Y qué contestas? Nada. Por un lado, suponemos
porque no preguntamos, pero también si preguntamos no contestamos. Entonces tenemos que aprender a convivir ambas partes. No estoy diciendo que una parte esté bien, otra parte esté mal. Ambas partes. Unos no sabemos preguntar y otros no sabemos contestar. ¿Por qué? Porque nos enseñaron esta parte del no pasa nada. ¿Sí? Lo platicaba con una maestra y decía, cuando eres chiquito, cuando eres niño, vienes, te caes, ¿no? ¿Y qué le dices qué te dice tu mamá o tu papá cuando te caes? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Se espantó el chamaco y no pasa nada. Esto no pasa, no, estamos negando que pasa algo. Sí está pasando, el chamaco se cayó y le duele la rodilla. Sí le pasa. Digo, lo hacemos con la mejor intención, pero lo que hacemos es negar la emoción y esconderla abajo del tapete. A esos niños que nos dijeron no pasa nada, somos los que cuando te preguntan ¿qué tienes? Dices, nada, no tengo nada. ¿Sí? Y entonces el caballo de ella anda desbocado y el caballo de él anda desbocado y aquí arriba ya se comieron las manzanas de todo el mundo. Y ya se armó el pleito. ¿Sí? Esta ofensa, fíjate, nos lleva a la capacidad o a la incapacidad más bien de guardar, de perdonar, y nos vuelve profesionales en guardar rencores. Pero se te va a ofrecer. Eso quiere decir, ya te la anoté, ya te la guardé y te la tengo anotada para que cuando me saques el tema yo te la saque. ¿Sí? Y entonces te vuelves experto en guardar rencores, en tener odio, en tener asuntos pendientes. ¿Sí? ¿Tú crees que guardar rencores te pueda llevar a tener una mejor relación con Dios? Imagina que tú traes una mochila. ¿A qué olería un rencor, un odio? ¿A qué crees que huele? Digo, si oliera, ¿a qué huele? A florero de panteón, ¿no? Imagínate, un rencorcito florero de panteón a tu mochila. ¿Sí? El otro rencor de no sé qué, ahí guardadito a la mochila. Y todos los días te pones tu mochila guardada de rencores y con esa mochila tú vienes y clamas a Dios. Y Dios te ama tanto que te dice, hijo, lee mi palabra. De veras, deshazte de ese mugrero que traes. Mis bendiciones son nuevas cada mañana. Renuévate, sé como las águilas, sé libre. Y tú, no, espérate, no, es que tú no sabes lo que yo siento, tú no sabes lo que me hicieron, tú no sabes cómo me ofendieron, tú no sabes todo, es que tú no has vivido lo que yo he vivido. ¿Sí? Y pretendemos empezar a hacer acuerdos con Dios. Fíjate, si nos vamos al Padre Nuestro, hace unos días platicaba con mi esposa y estábamos en oración y analizábamos el Padre Nuestro, que tantas veces hemos dicho que te lo sabes de memoria, ¿no? Y hasta el otro día me compartieron el Padre Nuestro en arameo. Hombre, y ahora pues, se oye padre, ¿no? Espérate, si ni en español le entiendes y ni le haces caso, ¿para qué lo quieres oír en arameo? Digo, que se oye bonito, ¿no? Pero oye, fíjate, le decía a mi esposa, es que si nosotros nos enfocamos y nos hacemos el propósito a realmente hacer todo lo que dice el Padre Nuestro, no tendríamos ningún problema de ningún tipo. Y nos pusimos a analizarlo, ¿no? Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, reconoces a Dios, ¿no? Santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces utilizas el nombre de Dios para decir pura burrada? ¿No?
Desde una broma de, oh my God, ¿no? O sea, ¿eso santifica el nombre de Dios? No santifica el nombre de Dios. Se vuelve un modismo. Y estás utilizando el nombre de Dios para jugar. Ya desde ahí, ¿no? Por eso te digo que si entendemos lo que dice, bueno, otra cosa sería. Luego dice, venga tu reino, en fin, no voy a hablar de eso, ¿no? Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Si entiendes esa parte también, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y fíjate lo que dice, y perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. O perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, en la palabra de Dios, ¿sí?, no es una opción que tú perdones. ¿Sí? Es una opción desde el punto de vista que tú tienes libertad de decisión. Pero desde el punto de vista de la palabra de Dios, está diciendo que tienes que perdonar. ¿Para qué crees que tienes que perdonar? Según lo que dice aquí. Para que Él te perdone. Entonces, si tú no estás ejerciendo el perdón, digo, por gracia Dios te perdona. Pero aún así, más adelante, también por la gracia la puedes perder si no perdonas. Fíjate, Hebreos 12:15 dice, los que rechazan la gracia de Dios, dice, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es muy, muy profundo lo que está diciendo. Pero bueno, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean contaminados. ¿Quién quiere perder la gracia de Dios? ¿Quién tiene raíz de amargura? Pues ya viéndolo así no me hizo tanto, ¿verdad? Pues ya hasta se me olvidó. ¿Cuántas veces se ha platicado y se ha predicado aquí acerca del perdón? ¿Cuántas prédicas acerca del perdonar has escuchado? Muchos versículos acerca del perdón y acerca de la importancia de perdonar. Pero hoy la invitación es a entender que si yo en este momento que estamos pasando por una guerra, en este momento donde hay conflicto, no me conviene traer un mugrero encima de mí y arriesgarme a perder la gracia. ¿Por qué? Porque además no soy merecedor del perdón de Dios. Y si eso le sumo que yo a propósito me siento con autoridad de juzgar a mi hermano, de juzgar al que está junto a mí, pues voy a perder la gracia más fácilmente. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia de guerra, hoy tienes que viajar ligero. Tienes que viajar sin peso, sin rencor, sin amargura, sin mal olor. En la paz que el mundo no da. Porque tú estás esperando que haya una justicia y que le caiga un rayo al otro. Y eso no te lleva a recibir la gracia de Dios. ¿Sí? Cuando tú no perdonas, le empiezas a dar ventajas al enemigo. Y el enemigo no solo suelta un caballo, sino te suelta el caballo, el perro y la cabra al mismo tiempo. Es decir, ya te volviste cliente. Ya se la sabe y él no tiene tanto poder más que sacar todo el mugrero de rencor que a veces tenemos en nuestra vida. Dice, Pablo dijo que realmente trabajaba con Dios para asegurarse que su corazón fuera libre de ofensa hacia Dios. Y el hombre honestamente dice que creo que esto es algo que aunque le podemos tratar de dar cada día nuestras oraciones a Dios, si tú estás enojado con alguien, estás molesto con alguien, tu oración no va a llegar. Tu oración no va a ser contestada. Porque dice la palabra que antes de orar tienes que llegar limpiecito.
Que si tienes algún pleito con alguien, primero vayas y lo arregles y luego vayas delante de Dios. Y a todos los niveles. Y es parte de lo que está ocurriendo, ¿no? De todo este movimiento que está ocurriendo. Mateo 24 habla de las cosas que ocurrirán al final. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor en muchos se enfriará. ¿Sí? ¿Cómo empezar a hacerlo? Rindiéndote delante de Dios y diciéndole, Señor, perdóname por todos estos rencores, perdóname por este odio que he tenido hacia alguien, perdóname por lo que yo he creído de mi esposa o de mi esposo, perdóname por haberme sentido ofendido con mi suegro, con mi suegra, por haber empezado una discusión emocional al nivel de las suposiciones con alguien. ¿Sí? Hoy somos llamados no solamente a perdonar, sino a orar por esas personas. Piensa en este momento en alguna o algunas personas con las que tienes un conflicto. ¿Ya las pensaste? Ora por ellas. No solo le pidas perdón a ellos delante de Dios, sino ora porque les vaya bien. Ora porque sean exitosos, porque tengan una relación con Dios, porque puedan conocer la presencia de Dios también. ¿Qué pasa si una de esas personas en las que pensaste, de repente, tiene una mejor relación con Dios que tú? ¿Cómo te sentirías? ¿No? Si es así de... ¿no? O de verdad te llenaría de gozo. ¿Sí? Y es ahí donde te atoras, porque yo les puedo platicar aquí, ¿no? Pero realmente la batalla no está en los domingos. Los domingos es el día en el que tú, a través de la transmisión, o ya sea que te congregues, tú vas a ser menos propenso a criticar, a juzgar, a salirte. ¿Por qué? Porque veniste, adoraste, cantaste, hiciste oración, oraron por ti, más o menos te mantienes en la sintonía. El reto es de lunes a sábado. El reto es de lunes a sábado. Realmente esta persona con la que yo tengo un problema, ¿estoy orando por ella? Y primero, orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame de verdad a librarme de esto. No quiero tropezar. No quiero que la ofensa me haga tropezar en tu camino, en tu palabra. Quiero ser merecedor de tus bendiciones. Quiero ser merecedor de todo lo que tú tienes para mí. Y bendigo a esta persona. Oro por ella. ¿Crees que lo podemos hacer? ¿Cómo crees que impactaría tu vida? Y mira, esto lo tienes que arreglar a un nivel donde está Dios. ¿Por qué? Porque si primero lo tratas de arreglar a nivel humano, va a haber pleito. En estas personas en las que pensaste, ahorita que te dije, piensa en alguien, ora una semana por ellas y vas a ver cómo ni siquiera vas a tener que hablar con ellas físicamente, porque ya no vas a ser tú el que va a operar, va a ser Dios el que va a operar ahí en la persona, porque no va a haber voluntario para confrontar, porque a pesar de que suelten los caballos, no va a pasar nada. No va a haber ninguna tragedia. Dicen que para pelear se necesitan 2 tarugos. Dice, procura no ser el segundo. O peor, procura no ser el primero. Es decir, procura no ser tú el que está provocando.
ese tipo de cosas. El Espíritu Santo de Dios siempre está contigo. Siempre. El tema es que a veces no le haces caso. Y le dices, yo puedo, yo lo arreglo. Déjame, yo hablo con él. Yo hablo con fulana, yo hablo con fulana. En lugar de clamar a Dios, Señor, estoy sintiendo algo con mi hermano o con mi hermana. Revélame, lo bendigo, lo honro. Dame la sabiduría de tener las palabras correctas para que no me ofenda y que yo no lo ofenda y él no me ofenda. Ayúdame a marcar inteligentemente los límites para decirle que sí o no a las cosas, pero no a ofenderme. ¿Sí? ¿Cómo te sentirías si fueras un soldado que se libera de un gran peso en una batalla? Pues te sientes más listo para ir a la batalla y para ir a un siguiente nivel. Y Dios quiere que vayas a un siguiente nivel. Y si te acuerdas de esa persona y te vuelve a dar ahí el entripado, pues es que te falta oración. Es que él es muy malo. Pues sí, pero tú eres muy bueno para orar. Y tú sí conoces a Dios. Tú sí eres capaz de demostrar misericordia. ¿Por qué? Pues porque Dios la mostró por ti. Si Dios mostró misericordia por ti, que tú no seas capaz de hacer lo mismo, oye, pues, ¿qué tipo de negociación estás pretendiendo hacer con Dios, no? Así que bueno, pues vamos a orar. Ponte de pie. Vamos a orar justamente por